Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nos alejamos un poco del bullicio más conocido de Tokio, ¿eh? Nos vamos a un distrito al norte de Akabane, Iwabuchi. Se escribe Iwabuchi Morachi. A ver, a primera vista puede parecer una zona residencial, bueno, tranquila, sin más. Pero si rascas un poquito, descubrimos una historia densa, sorprendente. Tenemos varios papeles sobre la mesa. Artículos, guías históricas, apuntes de cultura local. Todo, vamos, centrado en Iwabuchi y su entorno. La misión de hoy, pues desenterrar esas historias, esos rincones un poco escondidos de Iwabuchi que no suelen salir en las guías típicas. Queremos entender cómo su pasado, como parada de shogunes, su lucha contra un río terrible y, bueno, el orgullo de su gente han moldeado el lugar que es hoy. La verdad es que sí, es muy interesante ver cómo estos barrios, digamos, menos centrales de Tokio como Isoabuchi, guardan tantas historias, tantas cápsulas de tiempo. Salir un poco de lo típico te da una visión mucho más rica, más compleja de la ciudad. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por su papel más antiguo, quizás el más prestigioso. Isoabuchi fue la primera parada, la Shokuamachi, saliendo de Edo por el Nikkō Onari Kaido, una ruta clave. Efectivamente. Y no una ruta cualquiera, ¿eh? Era el camino que usaban casi exclusivamente los shogunes Tokugawa para sus peregrinaciones al santuario de Nikkō Toshogu. Vamos, al mausoleo de Tokugawa Ieyasu. O sea, imagino la que se montaría cada vez. Claro, la pompa, la preparación. Se sabe que Tokugawa Iemitsu, el tercer shogun, la usó bastante. Pasaba por Isabuchi con frecuencia. Y era una parada muy grande, importante en comparación con otras. A ver, era fundamental para esa ruta específica del shogun, pero hay que ponerla en contexto. No era como las 4 grandes paradas de Edo, ¿sabes? Senju, Itabashi, Naito Shinjuku, Shinagawa. Esas eran enormes centros logísticos. Ah, vale. Iwabuchi era más modesta. El Honjin, que era el alojamiento principal para el shogun y la gente importante, lo llevaba una familia local, los Odagiri, y funcionaba, curiosamente, con un sistema llamado Aishuku. Aishuku. ¿Y eso qué era exactamente? Pues significaba que compartían responsabilidades y gastos con la parada vecina de Kawaguchi, que estaba justo al otro lado del río Arakawa. Ah, mira qué curioso. Sí, probablemente se turnaban, digamos, para dar ciertos servicios, alojar a funcionarios o mantener las cosas del cruce del río, una forma de colaborar. Y aquí viene lo bueno, el cruce del río Arakawa. Un obstáculo importante, imagino. ¿Cómo lo hacían? Pues normalmente, para la gente de a pie y el tráfico habitual, había un ferry, un watashibune. Pero, y esto es flipante, solo para el shogun y su séquito enorme, montaban un puente de barcas temporal. Un funabashi. ¿Un puente de barcas? Temporal. Sí, imagínate la logística. Decenas de barcas una al lado de la otra, unidas con tablones, solo para que pasara él. Un espectáculo de ingeniería efímera y, bueno, una demostración de poder brutal. ¡Qué pasada! Un puente de quita y pon. Servicio VIP total. Y supongo que el ferry normal lo usaría más gente, ¿no? Claro, el ferry era vital para conectar la zona. Además, al otro lado, en Kawaguchi, estaba el templo Zenkoji, que era un sitio de peregrinación bastante popular. Así que siempre había gente cruzando por aquí, no solo cuando venía el shogun. ¿Pero esta función de parada empezó con los Tokugawa en el periodo Edo o viene de antes? No, y eso es lo interesante de la profundidad histórica de Iwabuchi. Viene de mucho antes. Hay referencias escritas que lo confirman. Por ejemplo, el Towasugatari. ¿El Towasugatari? Sí, es un diario de una dama de la corte, escrito en el siglo XIII. Y ya menciona un Iwabuchi no Shuku, una parada en Iwabuchi. En el siglo XIII. O sea, ya era un punto importante en plena época medieval. Exacto. Y de hecho, también estaba en el trazado de la antigua Kamakura Kaido, una de las rutas principales que iban desde Kamakura hacia el norte. Tanta historia. ¿Queda algo visible de esa época de Shukubamachi? ¿Algo que podamos ver hoy? Los restos directos son sutiles. Hay que fijarse. Cerca del puente moderno, el Shin Arakawa Ohashi, hay un pequeño monumento de piedra, bastante discreto. Ajá. Pues marca donde estaba más o menos el Toñaba, la oficina administrativa de la parada. El centro donde se organizaba todo. Los relevos, los caballos, el alojamiento. No es algo espectacular, pero te conecta con ese pasado. Un pequeño tesoro para quien sabe mirar.
¿Algún otro sitio cercano que nos hable de ese pasado más local? Sí, muy cerca de ahí está el solar de la antigua fábrica de sake Koyama Shoujo. Fue la última que funcionó en los 23 distritos centrales de Tokio. Cerró en 2018. ¿La última? Sí. Y era famosa porque usaba el agua subterránea de la zona, que tenía fama de ser muy pura. Un recurso que seguro ya era valioso en la época de la parada. Y como curiosidad casi perdida, las fuentes hablan de la Iwabuchi Negi. ¿Una cebolla? Sí, una variedad local de cebolla tierna, un producto típico de aquí, pero que desapareció con la urbanización y sobre todo con los cambios del río Arakawa. Hablando del río, eso nos lleva al segundo gran tema de Iwabuchi, su relación con el Arakawa. El nombre lo dice todo, ¿no? Río salvaje. Totalmente. El Arakawa ha sido una amenaza constante para Edo y luego para Tokio. Sus crecidas eran, bueno, terribles. La llanura de Kanto es muy plana y cuando se desbordaba... Un desastre. Exacto. Hubo muchas inundaciones, pero la de 1910 fue como la gota que colmó el vaso. Hizo tanto daño que quedó claro que había que hacer algo drástico. ¿Y qué fue esa medida drástica? Pues un proyecto de ingeniería, vamos, monumental. Construir el canal de desvío del Arakawa, el Arakawa-Hosuiro. Básicamente, excavar un cauce nuevo, artificial, mucho más ancho y recto, para llevar el agua directa a la bahía de Tokio, evitando las zonas pobladas. Excavar un río nuevo. Sí, sí. Una obra faraónica. Duró 20 años, de 1911 a 1930. Dicen que movilizó a millones de trabajadores y que sacaron tierra como para llenar 18 veces el Tokyo Dome. Cambió el paisaje del norte de Tokio por completo. 20 años. Increíble. Y en Iwabuchi, este proyecto tuvo un protagonista, ¿verdad? Un ingeniero. Sí, aquí entra Akira Aoyama, Aoya More. Un personaje muy interesante. No era un ingeniero cualquiera, ¿eh? Tenía experiencia internacional. Había trabajado en el Canal de Panamá. ¿En Panamá? Sí, volvió a Japón con todo ese conocimiento y lo aplicó al Arakawa. Y su obra cumbre aquí, el icono de Iwabuchi hoy, es la antigua compuerta de Iwabuchi, la Kyu Iwabuchi Suimon. Kyu Iwabuchi Suimon. Aunque todo el mundo la conoce por su color, la compuerta roja, acá Suimon. La compuerta roja. La he visto en fotos, sí. Muy característica. ¿Y qué hacía exactamente? Su función era vital. La construyeron entre 1916 y 1924, justo donde el cauce antiguo del Arakawa, que desde ahí se convierte en el río Sumida, se separaba del nuevo canal de desvío. Vale. Actuaba como una válvula de seguridad gigante. Normalmente dejaba pasar algo de agua por el cauce antiguo, el Sumida, hacia el centro de Tokio, pero cuando venía una crecida fuerte, ¡zas!, cerraban las compuertas. Ah, vale, o sea que desviaba todo el agua al canal nuevo. Exacto. Todo el caudal peligroso se iba por el canal artificial, protegiendo la ciudad. Y ojo, aguantó perfectamente el gran terremoto de Kanto de 1923, que fue poco después de terminarla. Eso demuestra lo bien hecha que estaba. Impresionante. La guardiana contra las inundaciones. Pero ya no funciona, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Se hizo vieja? Bueno, la edad influyó, claro, pero la razón principal fue un fenómeno llamado Jibanchinka, hundimiento del terreno. ¿Cómo? ¿Que se hundió el suelo? Sí, durante la posguerra, sobre todo en los 50 y 60, se sacó muchísima agua subterránea para la industria en Tokio, y eso hizo que el nivel del suelo bajara, varios metros en algunas zonas, incluida esta. Varios metros. Entonces la compuerta. Exacto. La compuerta roja, diseñada para una altura de terreno, quedó demasiado baja. Ya no era suficiente para contener las peores crecidas previstas con los nuevos cálculos, y el nivel del mar se había vuelto vulnerable. Entiendo. Por eso decidieron construir una nueva, más alta, más moderna, unos 300 metros río abajo. Es la que llaman la compuerta azul, Aosuimon, que se terminó en 1982 y es la que funciona ahora. Vaya historia. Jubilada por culpa del suelo que se hundía. Fascinante y un poco inquietante, ¿eh? ¿Y qué es de la compuerta roja hoy? Pues hoy es una joya, una pieza de arqueología industrial. La han conservado como monumento histórico y es un sitio súper popular. Sí. Sí. Su estética, ¿sabes? Ladrillo rojo, acero remachado, ese diseño de principios del siglo XX, mola un montón. Es muy chula para fotos. Atrae a gente interesada en la historia, la ingeniería, fotógrafos. Y además es el punto de partida oficial de la ruta ciclista del Arakawa, que es muy famosa.
Un sitio genial para empezar una excursión o simplemente dar un paseo. Definitivamente, un sitio diferente para ver en Tokio. ¿Alguna otra curiosidad por ahí cerca para el visitante atento? Sí, hay varias cosas. Cerca de la Compuerta Roja hay un poste alto que marca hasta dónde llegaron las peores inundaciones. Ver la marca del tifón Kathleen de 1947 impresiona mucho. Te da una idea de la fuerza del río. Uf, eso tiene que poner los pelos de punta. Y si cruzas el puentecito peatonal que hay sobre la compuerta, llegas a una isla artificial, Nakanoshima. Es un parque agradable, y allí te encuentras una escultura moderna, Tsukiyo-iru, disparando a la luna, y algo más raro aún, el monumento al corte de hierba. ¡Corte de hierba! Sí, resulta que entre 1938 y 1944 celebraron allí un campeonato nacional de segadores, y el monumento lo recuerda. Es curioso, ¿eh? Y para quien quiera saber más del río y todo esto, muy cerca está el Museo del Agua del Arakawa, AMO-M. Un campeonato de segadores. ¿Quién lo diría? De shogunes a ingeniería y ahora segadores. Iwabuchi tiene capas y capas. Hay cosas aún más antiguas, de antes de los shogunes. Las hay. Como decíamos, la ruta Kamakura-Kaido pasaba por aquí. Y ligados a esa ruta, y a la vida más antigua, hay santuarios sintoístas. Por ejemplo, el Tenso Jinja, que igual se fundó en la era Heian, ¿sabes? Siglos 8-12. Y otro importante es el Yakumo Jinja, que en el periodo Edo era como el protector de la parada de postas. El Yakumo Jinja. ¿Tiene algo especial? Sí, una cosa muy interesante, y otra vez relacionada con el río. Si te fijas, el santuario está construido sobre una plataforma elevada. Anda, ¿elevado? Sí, artificialmente. Es un estilo que llaman misuya. Misuya. Se hacía en zonas con riesgo de inundación. Era una forma tradicional de proteger el edificio principal de las crecidas del Arakawa. Es como un testimonio silencioso de esa lucha contra el agua. Es como si cada piedra contara una historia. Pero la historia no son solo edificios. Mencionaste el orgullo de la gente de allí. ¿Alguna historia más reciente? Sí, y es una historia muy bonita, la verdad. Pasó en la posguerra, en los 60. Con la modernización y los cambios administrativos de Tokio, quisieron unificar zonas y cambiar nombres. Y el plan era que el nombre histórico Iwabuchi, Iwabuchi-cho, desapareciera, absorbido por Akabane, que era más grande y moderna. Querían borrar el nombre del mapa. ¿Y qué pasó? Pues que la gente del barrio dijo que ni hablar. Se movilizaron un montón, recogieron firmas, defendieron el valor histórico, la identidad propia de Iwabuchi. Fue una lucha fuerte contra la burocracia para mantener su nombre. Un nombre con siglos de historia. ¿Y lo consiguieron? Sí, al final lograron que se conservara oficialmente el nombre de Iwabuchi-cho para una parte. Una victoria del orgullo local. Y de hecho... También hay monumento para eso. Exacto. Precisamente en el Yakumo Jinja, el santuario elevado, pusieron el monumento a la preservación del nombre del barrio. Chōmei Sonsoku no Hi, Machime Sonsoku no Hi. Visitarlo te da una idea de ese espíritu de comunidad. Otra joya escondida con mucho significado. Oye, ¿y para alguien que quiera caminar por allí, alguna recomendación final? Pues yo recomendaría perderse un poco por las callejuelas que hay detrás de la estación actual, la de Iwabuchi Akabane. Alguna de esas calles estrechas podría seguir el trazado de la antigua Kamakura Kaido. Ah, qué interesante. Y por ahí hay varios templos con historia, como el Shokoji. Este tiene una estatua bastante grande de Kannon, la diosa de la misericordia, que se puso allí, una vez más, para intentar calmar las inundaciones del Arakawa. El río está en todas partes. Parece que todo en Iwabuchi gira en torno a ese río salvaje. Sí. En gran parte sí. Pero también hay sitio para el folclore. Como curiosidad final, hay un parquecito que se llama Iwabuchi Kappa Hiroba. ¿El Parque de los Kappa? Los seres del agua. Esos mismos. Hay una leyenda local que dice que los aldeanos de Iwabuchi salvaron a un Kappa. Y en agradecimiento, el Kappa le pidió al rey dragón del agua que protegiera al pueblo de las inundaciones. ¡Qué bueno! Y como muestra de respeto, se dice que la gente de Iwabuchi dejó de comer pepinos, que es la comida favorita de los Kappa. Un toque de leyenda popular que le da todavía más encanto. Fantástico. Vaya viaje hemos hecho. Desde ser parada de shogunes a la lucha con el Arakawa y esa ingeniería brutal, hasta la tenacidad de la gente por conservar su nombre y sus leyendas. Iwabuchi es mucho más que un barrio tranquilo, desde luego. Exacto. Esta exploración nos recuerda que, incluso en una ciudad gigante como Tokio,
Hay historias profundas esperando si te sales un poco de lo habitual. Iwabuchi tiene esa historia en los detalles, en un nombre, en una compuerta vieja, en un santuario elevado, en un monumento vecinal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para cerrar, me quedo con un detalle de las fuentes que da que pensar. Aquel texto del siglo XIII, el Towasugatari, que ya mencionaba la parada de Iwabuchi, Ajá. resulta que también la describía como un lugar donde había yuyo, que podrían ser cortesanas, artistas, mujeres dedicadas al entretenimiento de los viajeros, ¿no? Una referencia muy, muy temprana a la vida social, quizás un poco a los márgenes, en ese cruce de caminos medieval. Exacto. ¿Qué nos dice eso? Quizás nos habla de cómo son estos lugares de paso, ¿no? Estos puntos de encuentro en los bordes de las grandes rutas y ciudades. Siempre han sido sitios donde se mezcla lo oficial y lo no oficial, lo sagrado y lo profano, la logística y la vida, más compleja. Una ventanita a la condición humana que se esconde tras la gran historia. Con esa reflexión sobre la complejidad oculta en los márgenes, terminamos nuestra exploración de Iwabuchi. Gracias por acompañarnos en este viaje.